Buenos días. Hoy vamos a estudiar y trabajar en la energía eléctrica y sus transformaciones. Miraremos las principales máquinas que utilizamos y que se proveen de este tipo o de esta presentación de la energía y de la cual hay mucha dependencia en la sociedad. Las principales máquinas eléctricas podemos cuantificar o enumerar en 4 tipos. Podemos decir que la principal máquina de este tipo de energía o esta forma de presentación de la energía es el generador, considerando que a partir de él obtenemos la energía eléctrica para los diferentes usos o aplicaciones. El generador toma una forma de energía primaria o básica o una fuente de energía inicial de cualquier tipo y la convierte en eléctrica. Buenos días, Stephanie. Buenos días, profe. ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Hay frío o no hay frío? Bien, bien. Mucho No, calor. está normal el clima. ¿Y el dedo cómo sigue? Ya mejor. Oh, qué bien. Pronto juegas. Sí. Pues las máquinas eléctricas, Stephanie, las podemos ver en orden de importancia, creo, a partir del generador eléctrico. Poniendo el generador como primero, ya que a través de él se consigue la energía para los diferentes tipos de utilización. El generador toma una energía primaria, toma por ejemplo energía térmica y la convierte en energía eléctrica. Y de acuerdo a este tipo de energía primaria que utilizamos para obtener la energía eléctrica es que reciben sus nombres. Por ejemplo, si la energía primaria es a base de quema de combustible fósil o petróleo, ese generador se llamará térmico. Si lo que utilizamos son generadores de viento o aspas de viento para mover una turbina, entonces le llamamos generador eólico. Así que en virtud de la forma de la energía inicial es que toman su nombre los generadores. Así que toman una energía primaria, la utilizan para la obtención de la energía principal, que es la energía eléctrica. Entonces, esta energía primaria puede ser el viento, puede ser la quema de combustibles fósiles, puede ser la caída de agua, de embalse, puestos en diferentes alturas para dejarlos caer y obtener la energía potencial para transformarla en energía eléctrica. Los transformadores funcionan bajo el principio de inducción de Faraday. El principio de inducción de Faraday dice que podemos inducir
una energía eléctrica a partir de una energía mecánica. Y puesto en valores simples o parámetros simples, el potencial eléctrico es igual o es proporcional a la variación del flujo magnético en el tiempo. Si variamos el flujo magnético y dentro de este flujo magnético ponemos un conductor, obtenemos energía eléctrica en forma de un potencial o un voltaje. El generador nos produce corriente eléctrica cambiante en el tiempo, lo que significa que es una forma energética alterna, a, a diferencia de las pilas o baterías químicas que nos producen corriente directa. El flujo magnético pues lo obtenemos a través de imanes permanentes. Luego este mismo principio lo podemos utilizar para producir motores alimentados por una forma de energía eléctrica, obtenemos una forma de energía mecánica. Pues el flujo lo podemos ver, el flujo relacionado con la densidad del campo magnético. La densidad es el flujo entre el área. Si ponemos un área transversal en un flujo magnético, ahí podemos observar y medir la densidad del campo magnético. Así que si multiplico el área por la densidad, obtengo el flujo. Y si lo derivo, voy a ver otra relación del potencial eléctrico, que quedaría como el cambio o la derivada en función del tiempo del área por la densidad del campo magnético. Y si decimos que el campo es constante y que una de las dimensiones del área es constante, como el ancho de un conductor, obtendríamos otra forma de la relación de Faraday con respecto al voltaje y a la parte mecánica, como la densidad por una dimensión que no cambie, que sería el ancho de un conductor, por el largo que sí cambia, derivado con respecto al tiempo. Y este largo derivado con respecto al tiempo es la velocidad. Y esa velocidad es la velocidad con que se mueve un conductor dentro de un campo magnético. Quedaría el campo por el ancho, por la velocidad de movimiento de un conductor dentro de un campo B. Y tendríamos una relación de la inducción, de la corriente eléctrica, utilizando una energía primaria que nos produzca movimiento de un conductor dentro del campo. Como obtenemos el conductor, como hacemos que ese conductor cambie dentro del campo, es que le damos nombre a la forma de la generación de la energía eléctrica. Esta es la primera máquina, o considero que es la máquina fundamental, porque a través de ella vamos a tener la forma de presentación de la energía eléctrica para los diferentes usos. Otra de las máquinas básicas eléctricas es el transformador. El transformador eléctrico se utiliza para cambiar la presentación de mucho voltaje en mucha corriente o de mucha corriente en mucho voltaje. En el generador lo que se produce siempre es mucha corriente
El generador produce alta densidad de la corriente eléctrica o elevado amperaje. Si la vamos a usar lejos del generador, hay que transportarla. Y no podemos transportar mucho amperaje porque nos produciría pérdidas en las líneas de conducción o en las líneas de transporte de esa energía. Lo que tenemos que hacer es transformarla. Transformaríamos de amperaje a voltaje. Así que utilizamos esta máquina para elevar el voltaje, que es pequeño, en la generación, en voltaje elevadísimo, en el transporte de la energía a los centros de distribución. Entonces tenemos un primario pequeño, un secundario grande, así que el voltaje este es pequeño. Como el secundario es grande, el voltaje va a ser muy grande. Voltaje 2 va a ser mucho mayor que el voltaje 1. Entonces elevamos el voltaje, este sería un transformador elevador. Aquí habría una línea de alta tensión. Y como es de alta tensión, es de bajo amperaje. Con eso logramos que el transporte de la energía eléctrica sea sin exageradas pérdidas por el efecto Joule. Si el amperaje es alto, se calientan las líneas y el efecto Joule nos indica que perderíamos aquí mucha energía y no sería rentable la utilización de la energía eléctrica. Así que el voltaje 2 es mucho más grande que el voltaje 1, por lo tanto el amperaje 2 sería mucho más bajo que el amperaje 1 y estaríamos transportando por líneas de alta tensión. Pero eso no es muy útil porque en los centros de distribución, en la utilización de esta energía, en los centros de distribución para la utilización, habría que hacer otra transformación. La alta tensión no se puede utilizar en los equipos, así que tendríamos que bajar esa alta tensión. Si primero teníamos un transformador elevador, ahora tendríamos un transformador reductor con un primario muy grande y con un secundario pequeño para disminuir el potencial hasta los niveles de utilización residencial y o utilización en la industria, el comercio, la investigación, etcétera. Así que aquí tenemos una línea de alta tensión y la tenemos que llevar en un transformador reductor a baja tensión. Baja tensión. Cuando hablamos de baja tensión en viviendas, estaríamos allá refiriéndonos a 110 voltios o estaríamos refiriéndonos a 220 voltios a nivel residencial. Aquí transformamos la alta tensión en una tensión utilizable en la residencia u otros valores para la industria, que son un poco más elevados que estos, pero diferentes de la alta tensión. Esta alta tensión, pues estamos hablando de valores de kilovoltios, 500.000 voltios. Todavía no tenemos máquinas en la industria formal que utilicen esas tensiones. Son máquinas de 400 voltios o valores relativos a eso. Entonces, primero tenemos un elevador
en la generación para que me eleve la tensión y pueda ser transportada con bajo amperaje. Y luego tenemos un reductor de la alta tensión a baja tensión para que pueda ser utilizable en las residencias, en las viviendas, en el comercio, en la industria y en el campo que sea demandada. La otra máquina importante es el motor. El motor eléctrico, como todo motor, tiene la misión de ganancia mecánica. El motor permite hacer menos esfuerzo. Esa es la función de cualquier motor. De igual manera sería la función de un motor eléctrico. Ganancia mecánica es hacer menos esfuerzo en términos de mover equipo, en términos de elevar objetos, que lo que deberíamos de hacer de acuerdo al peso, a la inercia del objeto, de los equipos. El motor eléctrico trabaja como un generador invertido, porque utilizamos la energía eléctrica como primaria. Y esta energía eléctrica la transformamos en una energía de movimiento mecánico. Esquemáticamente tendríamos un motor, su entrada energía eléctrica, su salida un eje que va a rotar para hacer que rote una carga. Cuando empieza a trabajar, gira el eje a una velocidad de rotación W y gira la carga. Entonces, si lo estamos utilizando en una batidora, pues estas serían las aspas. Para un molino, para una centrifugadora. La centrifugadora, pues amarraría el eje al rotor, como en todo motor. El estator está fijo. Y este eje sería la parte interna de la centrifugadora que gira a altas velocidades para hacer que las masas y las materias más pesadas se vayan separando de las más livianas. Entonces el motor funciona a base de la consideración que los campos eléctricos del mismo signo, eléctrico y campos magnéticos del mismo signo se repelen. Mismo signo se repelen y los de igual signo se atraen. Si ponemos dos polos norte cercanos de un imán, pues los se van a repeler. Tengo un imán, otro imán, si pongo un norte aquí y el norte aquí, estos imanes se van a repeler. De igual forma, si pongo dos sur, norte-sur, sur-norte. A ver, fuerzas de repulsión. En motor tenemos dos partes volumétricas, como dos cilindros. Un cilindro externo que es el estator, y un cilindro interno
interno a esto que es el rotor. Ambos tienen comunicación eléctrica. Ambos están magnetizados o en ambos se crean campos magnéticos. El estator crea un campo, el rotor crea otro campo. Lo que se busca es que el campo del estator tenga la misma polaridad del campo del rotor. De la manera tal que cuando el estator es un norte, el rotor es un norte magnético y se repelen. Como son dos cilindros, esa repulsión hace que el rotor a lo interno del estator empiece a girar. Y cada vez que gira, siempre se ven contando norte con norte, sur con sur y sigue girando. Así logramos que gire el eje y el eje haga girar la carga. Y obtenemos la energía mecánica que se busca para adaptarla a otras formas de trabajo y utilizarla en las labores cotidianas de la industria, de las empresas, de las residencias. Motor eléctrico es básico para todo el trabajo. Así que su función es con dos imanes o dos campos magnéticos y entre ellos se crean momentos magnéticos opuestos, norte con norte, sur con sur, y estos momentos o torques producen giros o rotaciones de un eje unido al rotor. Momentos magnéticos en el rotor y en el estator que producen giros o rotaciones en el rotor. La máquina pues la vemos comúnmente en muchos dispositivos, en muchos equipos, y ahora se ha hecho muy popular debido a que se está haciendo muy fuerte la industria del automóvil eléctrico. Bueno, esto sería la clase de hoy, algunas máquinas eléctricas fundamentales más importantes. Y nos miraríamos en la clase presencial para realizar algunos cálculos con esta maquinaria. Por hoy sería toda la asignatura, por hoy sería toda la clase. No tendríamos más que explicar y desearle que tenga un excelente día. Igualmente, profe. Igual, profe, buen fin de semana. Gracias, hasta luego.